Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global, este nuevo espacio de análisis internacional aquí en el canal 24 Horas, en donde cada semana le explicamos a qué puntos cardinales debe mirar para estar informado de la agenda internacional. Y partimos en Medio Oriente, en donde se agudiza la crisis humanitaria, particularmente en la Franja de Gaza, los bombardeos de Israel y también lo que ha sido la respuesta de Hamas. Hay potencias de Oriente y Occidente que se han visto vinculadas a este conflicto, en el que ya hay cerca de miles de muertos y de heridos en medio de lo que ha sido la respuesta justamente a este ataque de Hamas el 7 de octubre. Y de Medio Oriente nos vamos a mover hacia Argentina porque estamos ya a las próximas elecciones de este domingo. Tendremos elecciones presidenciales, aunque las encuestas anticipan que va a haber un balotaje. Y la gran pregunta es quién se podría medir en la segunda vuelta contra el ultraderechista Javier Milei. ¿Será Sergio Massa o será Patricia Bullrich? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y vamos a revisar también qué sucede en Ecuador. Nos ponemos en los ojos en este país sudamericano que tiene nuevo presidente electo. Es el empresario Daniel Noboa, que a sus 35 años se convirtió en el mandatario más joven en la historia de su país. Esto después de haber derrotado a la candidata del correísmo, a Luisa González. Y nuestro último punto cardinal será Venezuela, porque este domingo también hay elecciones en este país sudamericano y en estos momentos llega María Corina Machado como la gran favorita para las primarias opositoras. Todo esto después de que se bajaran algunos candidatos como el opositor Enrique Capriles y de cara a lo que van a ser estas elecciones en donde la oposición venezolana elegirá a quién se va a medir en las urnas con el oficialismo en 2024. Y como les contábamos, este domingo es la primera vuelta de las elecciones en Argentina, en donde 5 candidatos se van a enfrentar a las urnas para saber quién será el próximo presidente del vecino país. La gran mayoría de las encuestas anticipan que habrá un balotaje el próximo 19 de noviembre, porque ninguno de los dos candidatos alcanzaría más del 45% de los votos o más del 40%, con una ventaja de 10 puntos sobre el más cercano competidor. Los 3 candidatos que concentran el voto en estos momentos son el ultraderechista Javier Milei, el oficialista Sergio Massa y la candidata de la derecha tradicional Patricia Bullrich. Y justamente para conversar sobre el panorama electoral estamos a esta hora con Carlos Fará, que es consultor político desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Carlos, partir preguntándote cómo ves tú esas elecciones de cara al domingo. ¿Cuál es el ambiente que se vive en estos momentos en la ciudad donde te encuentras? Bueno, en primer lugar, tal cual tú anticipas, en principio el escenario más probable es un escenario que vayamos a segunda vuelta, ¿verdad? Y uno de esos 2 competidores de segunda vuelta, lo más probable es que sea Javier Milei, efectivamente, y luego quedamos con un gran interrogante entre si el otro competidor es Sergio Massa, el candidato oficialista, o si es Patricia Bullrich de la oposición Juntos por el Cambio. Estamos transitando unos días muy complicados en Argentina porque estamos con una tensión muy fuerte en el valor del dólar, el dólar no oficial, el dólar blue y los otros dólares financieros, lo cual eso ha generado toda una serie de incertidumbres, una disparada de los precios, ¿no? Con una inflación en algunos casos que puede llegar hasta el 20%, lo cual ya nos genera un clima muy complicado, que en principio, digamos, dada la crisis económica, obviamente complica mucho la situación del oficialismo y de alguna manera favorece la posibilidad de Javier Milei. Carlos, preguntarte justamente por el tema del dólar, porque finalmente lo que ha propuesto Milei es hacer una dolarización de la economía. Tú como experto, ¿cómo ves esta propuesta? Bueno, la enorme mayoría de los economistas en Argentina han firmado un documento diciendo que es una idea no solamente poco fácil de concretar, sino que también podría llegar a tener algunos efectos negativos y, bueno, ponen de ejemplo un poco
la situación por la cual también atraviesa Ecuador, ¿no? Que está teniendo en cierto punto una inflación en dólares. Argentina tiene prácticamente, digamos, el Banco Central sin reservas concretas, están reservas negativas, con lo cual la posibilidad de poder hacer una dolarización sin dólares parece muy raro, aunque es cierto, digamos, que para una porción que no es mayoritaria del electorado, bueno, actúa como una especie de gran expectativa. Frente a lo que son las encuestas, que también son tu terreno de expertise, ¿cómo ves tú para esta primera vuelta electoral? ¿Se espera que haya algún tipo de respuesta frente a los sondeos o más bien va a suceder que se va a sobrevalorar el voto que tiene Javier Milei, por ejemplo? Bueno, es una posibilidad. En primer lugar, seguramente vamos a tener algunos puntos más de participación electoral comparado con las primarias del 13 de agosto. En ese público que habitualmente se queda en la casa, históricamente favorecía más a Juntos por el Cambio. Ahora está la opción Milei, que de alguna manera compite en ese electorado no politizado, menos ideologizado. En ese segmento también tiene menos posibilidades de capturar votantes Sergio Massa, de manera que yo te diría que es probable que vayamos a ver a un Javier Milei que ya sacó 30% en las primarias y que se acerque en algún lugar más cercano a los 35 puntos. ¿Hay alguna posibilidad, que entiendo, Carlos, solamente lo ha esbozado una de las encuestas, de que Javier Milei pueda ganar en primera vuelta? Bueno, hoy parece muy lejano. La regla constitucional dice que para evitar una segunda vuelta tienes que sacar más del 40% y al mismo tiempo tener una diferencia de por lo menos 10 puntos sobre el segundo, ¿no? Eso, digamos, empezando por el hecho de que parece que nadie puede alcanzar los 40 puntos, estamos más cerca de la opción de balotaje, o en su defecto que alguno, cualquiera, saque más del 45%, lo cual hoy es absolutamente improbable. Y en ese escenario que tenemos prácticamente garantizado, al menos según las encuestas, el balotaje que sería el 19 de noviembre, ¿quién crees tú que es más probable entre Sergio Massa y Patricia Bullrich que pueda ser el competidor de Milei probablemente? Mira, hasta acá, digamos, nosotros hemos visto sistemáticamente un segundo lugar para Sergio Massa, pero bueno, con una diferencia sobre Patricia Bullrich que está dentro de los márgenes de error. Y aclarar que las encuestas que no pudieron predecir, sobre todo el porcentaje de Milei, que sacó 30%, estamos todos muy cautelosos, porque podría ser que, de vuelta, como hay mucha gente que no está respondiendo a encuestas, entonces las encuestas queden distorsionadas respecto de la foto final. Entre esa gente que no responde las encuestas, entendemos también, o al menos así lo han manifestado algunos analistas, están los votantes de Javier Milei. Si nos pudieras explicar cuál es el perfil de ese votante. Sí, mira, es un votante sociodemográficamente de clase media baja y baja, que tiene más votantes por debajo de los 30, 35 años. Si votara solamente ese segmento debajo de los 35 años, ganaría por mucha amplitud. Es un votante poco politizado, muy poco ideologizado, que básicamente está llegando a la conclusión de que las dos coaliciones que gobernaron la Argentina en los últimos 8 años no han ofrecido soluciones y que por lo tanto vale la pena hacer una apuesta por una opción totalmente novedosa. No es un votante que uno lo pueda llamar libertario, más allá de que esté votando, digamos, a alguien que tenga claramente, digamos, unos postulados muy, muy proclives a una economía de libre mercado. Ahora que mencionas el término libertario, acá en Chile realmente no se entiende demasiado cuando se habla de libertario, pero se habla también de un candidato de ultraderecha. ¿Cómo entender esa dicotomía? Bueno, a ver, en primer lugar, él se dice libertario porque es como una posición liberal extrema. Javier Milei piensa que los impuestos son, vamos a decir así, una especie de asalto, ¿no?, a la riqueza privada, que el Estado solamente tiene que atenerse a muy pocas funciones
y que luego, digamos, el mercado tiene que poder resolver la mayor parte de las cuestiones, y por eso, digamos, en función de eso está proponiendo, entre otras cosas, la no existencia del Banco Central, lo que es una, digamos, propuesta absolutamente disruptiva, además de la dolarización que ya estábamos mencionando. Él particularmente se define como un anarcocapitalista, ¿no? Digamos, como que realmente la fuerza del mercado resuelva la mayor parte de los problemas sociales. Hablemos, Carlos, también un poco del perfil del votante de Massa y de Bullrich. ¿Quiénes son aquellos que podrían votar este domingo por ellos? Mira, en el caso de Bullrich es un poco, digamos, una contracara, ¿no?, de Milei. Es un votante de clase media y media alta, es un votante de más de 40 años, más politizado, un poco más ideologizado que el votante de Milei. Claramente, digamos, si bien pareciera que la propuesta económica de Milei y de Bullrich de alguna manera se superponen, te diría que desde el punto de vista del perfil social de los votantes en general tienen poco que ver, más allá de que ambos votantes obviamente quieren el cambio. Y en el caso de Massa, un votante peronista clásico, de clase baja, del sector más pobre, que busca, digamos, una protección estatal frente a este tipo de crisis. Y que en general, digamos, hace bastante tiempo tenían un votante relativamente más joven que ahora lo compite con Milei. Si hablamos, Carlos, de los otros dos candidatos que no tienen ninguna ventaja competitiva, Miriam Bregman y también Schiaretti, Juan Schiaretti, ¿a dónde se irían esos votos en un eventual escenario del balotaje? Mira, en el caso de Bregman, que es la candidata de izquierda, sumaría, supongamos que entre 2 y 3 puntos en esta primera vuelta, y es un votante que, digamos, puede o abstenerse o volcarse por Massa, porque obviamente le va a parecer en todo caso el mal menor frente a, digamos, la opción de derecha de Milei. En el caso de Schiaretti es un votante particular porque es un votante bastante moderado de centro. Tendería yo a pensar que en general, como es un voto de cambio, es un votante que estaría eventualmente, digamos, en una posición quizá como más intermedia si es que esto fuese un balotaje entre Milei y Massa. Si hablamos, por ejemplo, que era algo que tú mencionabas, Carlos, al principio de la entrevista, el tema de la dolarización y sobre todo el tema de la crisis económica. Estamos hablando de un país que tiene más del 124% de inflación interanual. ¿Cuál es el escenario que le esperaría a cada uno de los candidatos en el caso de que pase a esa segunda vuelta? Bueno, a ver, un escenario terriblemente complejo, porque en el caso particular de Milei, como él promueve la dolarización, se supone que habría, digamos, un corrimiento al dólar, lo cual tendremos el lunes 23, después de la elección, tendremos una corrida, digamos, en contra del peso y seguramente con un impacto importante sobre los precios, ¿no?, de la canasta familiar, lo cual, digamos, sería una situación claramente muy, muy, muy difícil. Me parece que quizá Bullrich en ese sentido, digamos, hacer un giro hacia una centro derecha más moderada probablemente generaría como menos expectativas alarmantes, ¿no?, sobre el manejo de la economía. Y en el caso de Massa, bueno, el tema de que si él pasa una segunda vuelta, el temor que exista es que siga, digamos, incrementando el gasto público para ser más competitivo en una elección de balotaje. Gran parte de los ataques que, por ejemplo, hemos visto, Carlos, en los dos debates hacia Massa tiene que ver que él es la cara del gobierno de Alberto Fernández, que para muchos argentinos no lo ha hecho bien en materia económica. ¿Tú cómo ves también esto, teniendo en cuenta las cifras que tiene Argentina en estos momentos? Bueno, a ver, Alberto Fernández es un presidente desaparecido, ¿no? En la práctica quedó como una suerte de jefe de Estado, en donde Massa, además de ser candidato y ministro de Economía, es como una suerte de primer ministro, ¿no? Entonces, te diría que la imagen de Alberto Fernández es tan negativa que obviamente, digamos, a Massa no le conviene que él esté protagonizando la campaña. De hecho, prácticamente ahora en estos momentos está en China, ¿no? Casi no ha tenido, digamos, ningún tipo de presencia, y probablemente con esta crisis económica termine siendo el presidente que termine con menor nivel de aprobación desde el 83, cuando se recuperó la democracia.
Carlos Fara, consultor político desde Buenos Aires, muchas gracias por este análisis. No, por favor, un placer enorme. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en Frontera Global. Frontera Global. Todo pasa en Canal 24 Horas. Frontera Global. Y esta semana le hacemos doble clic a los procesos electorales que marcan la agenda aquí en América Latina por estos días, que son las elecciones en Argentina, las primarias de la oposición en Venezuela y el triunfo del empresario Daniel Noboa en Ecuador. Y para eso estamos con Fernanda Navarro, que es periodista del área internacional, quien tiene todos los detalles de estos procesos. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Andrea. Así es, saludar también a toda la gente que nos está viendo por las pantallas de 24 horas. Y vamos a comenzar hablando de lo que van a ser las elecciones en Argentina, esta primera vuelta, porque estamos enfrente a un panorama electoral bastante movido, por lo menos en la región, pero vamos a comenzar cerquita al otro lado de la cordillera con esto que se va a vivir el domingo 22 de octubre. Estamos viendo un panorama electoral bastante movido, donde las encuestas dicen mucho, se mueven bastante, pero aquí en 24 horas hicimos un promedio de 12 encuestas en total para ver finalmente cuál va a ser el panorama o lo más cerca que vamos a tener de estas elecciones primarias de primera vuelta de este domingo 22 de octubre. Vamos a desplegar ya acá un poco de los resultados que tenemos, porque lidera las encuestas el candidato libertario Javier Milei con el 33,1% de los votos. Este podemos decir que es el promedio, la media de estas dos encuestas que finalmente hicimos, porque según las encuestas, el panorama más favorable para Javier Milei es de obtener un 35,6%, 35,5%. ¿No alcanzaría el 40% por ninguna de las encuestas? No alcanzaría el 40% por ninguna de las encuestas, mientras que el peor de los escenarios contaría con un 29,9% o 25,2%. Cifras que bien lo mantienen como la primera mayoría de los argentinos, pero no sería suficiente para poder ganar en primera vuelta, y de manera obligatoria se tendría que enfrentar a un balotaje el próximo 19 de noviembre. Recordemos que para poder ganar en primera vuelta necesita el 40% y la diferencia de 10 puntos con el candidato que lo sigue, o bien un 45% de los votos finalmente de este domingo 22 de octubre. Lo sigue el candidato Sergio Massa, candidato del gobierno oficialista, más bien dicho del oficialismo, y también es el actual ministro de Economía con un 29,6%. Después está Patricia Bullrich, que tiene un 25,2%, que es la candidata opositora, pero hay que ver que son finalmente estos dos candidatos los que tienen mayores opciones de pasar a un balotaje con Javier Milei. En casi ninguna de las encuestas nos anticipan el escenario de lo que sería Patricia Bullrich. Muy poco, es como una o dos encuestas que le dan este panorama más favorable a la candidata opositora Patricia Bullrich, pero por lo general la mayoría de las encuestas dice que sería una segunda vuelta entre Javier Milei, el candidato libertario, y el candidato oficialista Sergio Massa. De todas formas, son 5 candidatos en total, no hay que olvidar de todas formas, y tenemos después a Juan Schiaretti con un 4,4% al candidato de Hacemos por Nuestro País, y finalmente a Miriam Bregman, la candidata de Frente de Izquierda Unidad, con un 2,9%. Finalmente, lo que es el panorama de lo que van a ser las elecciones de este 22 de octubre en Argentina. Justamente, Feña, pasemos a mirar qué pasaría en cada uno de los escenarios. ¿Con quién competiría finalmente Milei? ¿Si con Sergio Massa o con Patricia Bullrich? ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas dicen que la mayor opción que tiene es de competir con Sergio Massa. La mayoría de la encuesta dice que la opción que tiene Javier Milei es de competir con Sergio Massa, mientras que la otra es con Patricia Bullrich. Es finalmente lo que se dice en las encuestas. Juan Schiaretti y Miriam Bregman quedan más bien a un ladito de lo que podría ser esta segunda vuelta. Bueno, y también hubo gente que se hizo a un ladito, pero en otra campaña electoral. Vamos a hablar ahora de las elecciones primarias en Venezuela, porque también son ese domingo y al menos todas las miradas están concentradas en María Corina Machado, que es un rostro de la oposición de hace ya varios años.
Exactamente, vamos a hablar de lo que van a ser estas primarias de la oposición en Venezuela también este domingo 22 de octubre, una fecha bastante movida, lo que va a ser el panorama electoral en la región. La misión que tienen es elegir finalmente un liderazgo unificado que le pueda competir a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024. Son 10 candidatos en total, pero la que tiene todas las posibilidades, la posible ganadora más bien dicho, es María Corina Machado, que veíamos ahí en imágenes, también bien marcada como posible ganadora de los que van a hacer estas primarias de este domingo 22 de octubre. Según encuesta, la representante de 20 Venezuela tiene un 47,8% de intención de voto de los venezolanos y era seguida por el candidato Enrique Capriles, que se retiró de la contienda en estos últimos días, que él contaba con un 8% de intención de voto. De todas formas, era bastante larga, bastante amplia la diferencia que tenía con la posible ganadora María Corina Machado. Y justamente, bueno, ellos tres se retiran de esta carrera presidencial, pero una carrera presidencial que ya se concretó y fue justamente la de Ecuador. Y aparte de esto, Daniel Noboa se convierte en el líder más joven de la región. Veamos también cuáles son los otros líderes de la región que están por esa misma edad. Exactamente, vamos a desplegar ahora las imágenes de los presidentes más jóvenes de América Latina, porque a sus 35 años el empresario ecuatoriano Daniel Noboa se convirtió finalmente en el mandatario más joven de la historia de su país y también a nivel regional, porque con 35 años, ahí lo vemos, desplaza al presidente chileno Gabriel Boric de 37 años como el de menor edad en América Latina. Ahí vemos su imagen, 37 años, Gabriel Boric, presidente de Chile, al que le sigue el presidente salvadoreño Nayib Bukele con 42 años. Después viene el paraguayo Santiago Peña con 44 años y el uruguayo Luis Lacalle Pou con 50 años. Ahí estamos viendo cómo Daniel Noboa, además de convertirse en presidente de Ecuador, se convierte en el más joven de América Latina. Justamente, gracias Fernanda por este análisis. Y la razón para que el mundo siga girando nos llega esta semana desde Haití, porque no todos son malas noticias en el mundo. En este país hay un grupo de niños y de jóvenes que ha encontrado en la música una vía de escape ante la violencia y la crisis económica que se vive en uno de los países más vulnerables de nuestro continente, como nos cuenta Sebastián Marín. Música que ayuda a estos niños y jóvenes a evadir la realidad por la que hoy atraviesa Haití, el llamado país más pobre de América Latina. 2 veces a la semana se reúne este grupo para reemplazar el ruido de las balas en las calles de Puerto Príncipe por música que los libera de este contexto, gracias al programa impulsado por la ONG Music Heals International. Los padres dicen que antes, cuando no veían a sus hijos, se preocupaban por las pandillas de su barrio. Ahora saben que están en la escuela de música aprendiendo a tocar y es una preocupación que ya no tienen. Con el 80% de la capital en manos de pandillas, 50% de inflación este año y una crisis que ha dejado más de 200.000 desplazados, muchos de estos niños y jóvenes han debido abandonar sus escuelas y olvidado lo que es jugar en las calles. Uno de ellos es Gudberson Seide, quien ha encontrado en la batería un nuevo estilo de vida. Cuando toco la batería me siento orgulloso. Un alivio para sus padres que ven con esperanza el desarrollo que hoy está teniendo su hijo. Desde los 7 años siempre lo hemos visto con un palito en la mano golpeando cubos. Y es que la música se ha convertido en un camino para los niños y jóvenes que los mantiene alejados de los peligros de un país en donde predominan los asesinatos indiscriminados, secuestros, violaciones y donde 5 millones de personas tienen problemas para alimentarse. Cuando toco el piano, libero una vibra que no sabía que tenía dentro de mí. Sonidos que hacen olvidar la realidad que viven estos niños que a través de la música han encontrado un sentido a sus vidas y una vía de escape al son de tambores, guitarras y pianos en el país caribeño. Y con esta razón para que el mundo siga girando, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana con todo el análisis de la realidad internacional. Que estén bien. Frontera Global.